Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. En este miércoles 29 de abril, después de haber escuchado ayer las noticias en los medios de comunicación, la información de que estamos preparándonos para volver a esa nueva normalidad, como le están dando en llamar, y en un momento donde la información es absolutamente confusa, no solamente por quien la proclama, esa información, sino también por todas las interpretaciones que cada uno de nosotros damos a lo que escuchamos. Recordad el dicho que las palabras que oímos las interpretamos. Hay veces que hasta en nuestras relaciones más cercanas, como decía el dicho, no hay palabra mal dicha sino mal interpretada. Eso también hay que tenerlo en cuenta, independientemente de quién la diga. Todos tenemos opinión de las cosas, todos tenemos puntos de vista, todos pensamos que tenemos la razón, todos pensamos que nuestro punto de vista y el de los que piensan como nosotros es el correcto y el de los demás no. Pero en este momento lo que hay que tratar de afinar y afinar bien es entender que vivimos en un mundo cambiante, confuso, por muchas razones, pero que la palabra de Dios, porque es de Dios, aunque a veces nosotros la interpretemos, lo que es la palabra de Dios es la que es permanente para siempre y la que a lo largo de la historia ha producido los mismos efectos en quienes la han escuchado. La paz y el perdón de Dios y la esperanza. Tres palabras increíbles. Quisiera hoy hacer un estudio bíblico, no un sermón al uso. Sé que tengo un tiempo limitado, pero voy a hacer un estudio bíblico. Os animo a tener vuestra Biblia delante. El que lo tenga en el teléfono, en la tablet, que la tenga. Si eres de los que tienes la Biblia, pero la abres solamente cuando vamos a la iglesia, en fin, eso es abrirla poco. Deberías de abrir tantas veces la Biblia como las que comes. Seguramente te iría mucho mejor. Nos iría a todos mucho mejor. Y también lo digo a los que tienen unas buenas Biblias pero puestas en su estantería que no las abren. Pues es lo mismo que tener nada, porque la palabra de Dios es para escucharla, es para leerla. Quisiera que abrieseis conmigo la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice un Pablo dispuesto ya a entregar su vida a Dios con la muerte, en esta carta que escribe a su hijo espiritual, Timoteo, en el año 67 después de Cristo, aproximadamente días, meses, muy cercano al momento en que, según dice la tradición, no lo tenemos registrado en la Biblia, fue decapitado en la vía Ostia, que estaba al oeste de Roma. Este Pablo escribe esta carta dando unas recomendaciones finales para que Timoteo no pierda la esperanza, no pierda la fe, haga su trabajo, aquel trabajo para el que Dios le había llamado, y que fuera de los bienaventurados que esperan al Señor en su segunda venida, como dice la Escritura, de una manera gloriosa, y que todo ojo lo verá. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 4, como he dicho, los 8 primeros versículos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para ser concretos, el mundo está confundido, pero no solo por el coronavirus. Digamos que el coronavirus es el detonante que ha sacado a la luz pues todos esos miedos que todos tenemos. Algunos me preguntáis, esto parece una confabulación mundial, como si alguien desde arriba, y no precisamente Dios, estuviera moviendo hilos, la paralización del mundo, la información insegura, un virus que no está tan fácil de controlar, que oímos una noticia y la contraria, que oímos a los que dan las noticias y a los que se oponen a la noticia que dan, donde todo el mundo y a río revuelto. Ya sabéis cómo sigue la frase. Pablo escribe desde Roma, encarcelado, y el contexto de la carta es increíble. Mirad, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él ha nacido para algo. Igual que Pablo ha terminado, como ha dicho al final, los tres es, ¿no? En ese momento le dice, tú has nacido para ser un ministro de Jesucristo y tienes que serlo hasta el final. E incluso, no solo tú, tienes que saber pasarle el testigo a otro, tienes que entregárselo a alguien para que continúe con esta labor. Hay los tres temas fundamentales de 2 Timoteo que os recomiendo leer en estos días, por favor, es los asuntos importantes que se mencionan incluyen, por ejemplo, la apostasía, que en los últimos tiempos va a ser una apostasía. Hablar hoy día de esto parece... Algunos que me oís pensaréis que estoy hablando como si estuviéramos en el siglo XVI. No, sí, apostatar de la fe es una cosa muy de actualidad. En segundo lugar, la inspiración de las Escrituras. Pablo tiene una obsesión sana de llevarnos permanentemente a las Escrituras. En la Escritura está Jesús, la Escritura es inspirada por Dios, la Escritura es sabia, la Escritura es sana, la Escritura salva, la Escritura saca del hoyo, es la Escritura porque es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, habla de la corona de la justicia. Bien, rápidamente. Pablo habla de que va a haber un juicio a las naciones. Casi nadie quiere hablar del juicio, porque es como poner a Dios de juez. Pero yo sería inmoral si no te dijera que según leo en las Escrituras y así vivo, mi temor en Dios, no mi miedo a Dios, mi temor de Dios me hace creer que Él es fiel a su palabra y que, igual que está escrito que el hombre nazca y que muera, también está escrito que va a haber un juicio y una resurrección para todos los que creen y para los que no creen. Y todos seremos juzgados. El Señor lo ha dicho con claridad. Apartará las ovejas de las cabras. Dará premios, no solamente la salvación, sino habrá coronas. La corona de la justicia acabamos de leer. En ese juicio no seremos juzgados inicialmente por nuestras buenas obras, sino por nuestra fe, aunque también con posterioridad seremos juzgados y premiados por nuestras buenas obras. Pero lo esencial es la fe. La situación que recalca Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23, dice exactamente así: pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vivís en el mundo sometiéndoos a preceptos tales como no comas, no gustes, no manejes, no toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor
contra los apetitos de la carne. Dicho de otra manera, nosotros somos como un árbol que da un fruto, pero un manzano no puede proponerse dar otra fruta que no sea manzanas por sí mismo. Necesita que alguien le ayude. Entonces, no consiste en que nosotros nos inventemos cosas que nosotros pensemos que le va a agradar a Dios y las hacemos, sino precisamente hacer las que ya está claro que le agradan, como por ejemplo, confiar en Él, como por ejemplo, obedecer su palabra. Bien, el Espíritu Santo está claro que usa la palabra de Dios para tocar a la gente y para despertarla. Técnicamente, todos los hombres cuando nacemos y en el transcurso de nuestra vida necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entrar en la percepción de la existencia de Dios y de su favor, su perdón, su amor, su compañía. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Los hombres históricamente han querido disculpar el pecado. No hace tanto, en una ocasión, en una boda donde yo había participado celebrando aquella boda, unas conocidas mayores me comentaron que cómo hablaba del pecado, si el pecado ya no existía, ¿no? Mirad, hermanos, el hombre históricamente ha querido disculpar el pecado. Nosotros establecemos pecados de primera, de segunda y de tercera. En algunas iglesias se llaman pecados de muerte y pecados veniales. No sé dónde se encuentran esa clasificación. Para Dios, el pecado no son actos solamente, son actitudes. Vuelvo a repetir, dice Jesús, ¿de dónde vienen los celos entre vosotros? De vuestras pasiones que luchan dentro de vosotros. Negar lo evidente es muy torpe. No reconocernos como pecadores, aunque, claro, depende con quién te compares, ¿verdad? Si te comparas con el asesino, si te comparas con el ladrón, pero, ¿sabéis? Técnicamente, el hombre produce lo que es. En nosotros hay bien y hay mal. No reconocer el mal es negar una evidencia. El pecado es más que actos, son actitudes. Dice el Señor, el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da frutos malos. Asimismo, en la carta a Tito, que es la siguiente, capítulo 1, leeremos nada más que los versículos del 9 al 13, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Este Pablo nos andaba con vueltas. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Unos de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Está claro que se está dirigiendo a Tito, que está siendo el pastor de Creta y que, viniendo del paganismo, tienen un batiburrillo, tienen un mezclete, pero también nosotros, los que somos de tradición cristiana y de cultura cristiana, tenemos un batiburrillo que al final no sabemos qué es pecado y qué no. Que nos justificamos, que escuchamos a lo que nos gustan, como dice, que entran por las casas. Ay, no, es que yo soy de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. No, aquí no se trata de ser de nadie, hay que ser de Cristo y de lo que Cristo dice. Y Cristo algunas cosas les llama pecados. Y todos los pecados son pecados. Absolutamente todos. Todos. Y no vamos a establecerlos en categoría. Y no penséis que me estoy volviendo radical. Estoy intentando hacerte ver que no vale excusarse, que no vale disimular,
que la envidia es envidia, que criticar es lo mismo que matar, que hablar mal de otro es lo mismo que maldecir. Y en esas cosas, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dicho lo cual, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu Santo debe tocar nuestros corazones para hacernos entender en qué hemos pecado. Y el Espíritu Santo nos convencerá de pecado y nos convence de que somos pecadores. La predicación es un mensaje de Dios y la predicación ha de ser fiel a la palabra. No hay que decir lo que la gente quiere oír, sino lo que dice Dios. Claro, eso nos pone en evidencia a los primeros. No seamos como el Señor tuvo que decir de los religiosos de la época. No nos toque a nosotros escuchar, haced lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo haga. Claro, proclamar la palabra de Dios nos pone en el punto de mira de los que nos escuchan. Ah, sí, muy majo tú. Dices, pero no haces. Si decimos que debemos amar, debemos demostrarlo. Si tenemos que perdonar, si tenemos que disculpar, si tenemos que bendecir, no maldecir, si tenemos que someternos, la palabra iba a decir esdrújula. Bien, ciñéndonos al tema, al texto que hemos leído, muy rápidamente. Mirad, me encanta que dice que prediques la palabra, no que prediques filosofía, no que prediques sobre el último libro que has leído, no, que prediques la palabra. Y empieza a decir que insistas, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y habla unas palabras que son castellanas en desuso: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Hay que ser pacientes, como cuando educábamos a los hijos y les enseñábamos a sentarse en la mesa, o les enseñábamos a decir por favor y gracias, o les enseñábamos a cómo comportarse, a cómo peinarse, a cómo lavarse, a cómo tratar bien a los demás, a respetar a los que los educaban. Con paciencia, sabiendo que no es de una vez, que es de varias, con paciencia. Y dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligrosos? Tiempos peligrosos. Pero cuando habla de peligros no habla del coronavirus, habla de esos peligros que dice que la gente no será capaz de sufrir la sana doctrina. Es que no te sufro, ¿no? No puedo sufrirte. Pues fíjate cómo dice, no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina agobiará oírla y no la aguantará la gente. Y por eso, como de todas formas el ser humano también es espiritual y necesita cosas espirituales, si no tiene lo espiritual se inventa sucedáneos, se inventará y buscará en maestros conforme a sus propias concupiscencias, la proliferación de religiones, de sectas. ¿Cómo no? No son sectas a todos los que se le llama, ¿eh? Todo lo que se le llama no es secta. Pero separaciones de lo espiritual y de la palabra de Dios sí lo es. Y amanecerán y proliferarán y la gente apartará de la verdad el oído, apartará de la verdad el oído y se irán tras las fábulas, ¿no? No quiero decir cosas porque como esto queda grabado, después me pueden denunciar. Pero hay muchas fábulas sobre Dios, sobre la religión. Hay ahora una proliferación de libros de autoayuda. La búsqueda de la tranquilidad, porque psicológicamente necesitamos ayuda y vamos a fuentes que no son el agua viva. ¿Por qué no empezamos por el silencio? ¿Por qué no empezamos por la reflexión? ¿Por qué no empezamos por la lectura de la palabra de Dios? ¿Por qué no consultamos a esos hombres y mujeres que probadamente se ve y se nota que son hombres que aman al Señor, que nos entenderán porque tienen las mismas pruebas y las mismas debilidades que nosotros, pero conocen y nos ayudarán? Lo que se llama la cura del alma, que se puede hacer con sucedáneos,
pero los sucedáneos son sucedáneos. Hay que buscar la verdad de Jesús. Bien, dice, vosotros, tú sé sobrio, que es lo mismo que decir, ten la mente despejada. Hermanos, os lo confieso, a mí me cuesta. He decidido escuchar las noticias una vez al día. Es que leo el periódico en el ordenador, leo, y claro, ¿sabéis una cosa? Las corrientes de pensamiento son corrientes de pensamiento, las ideologías son ideologías, y no se libra ninguna. Todas pretenden llevarnos a su redil. No podemos ser borregos, sino tener la mente despejada. Y quizás ser sinceros y decir por qué nos gustan unas informaciones más que otras y las damos por válidas. Pero eso no quiere decir que lo sean, ni siquiera las que yo pienso. Mantén la mente despejada, sin miedo a sufrir por el Señor. Dice, sé sobrio, versículo 5, soporta aflicciones. Claro, seguir a Jesús, ¿quién dijo que era fácil? No, que España, no. España no es un país espiritualmente cristiano, es culturalmente cristiano. Está claro que desde los reyes godos, que se decidió que el rey godo se hiciese católico en aquel momento, en vez de arriano como era, España comienza a llevar una línea de cultura cristiana. Nuestras fiestas son cristianas, algunas son bíblicas, otras son paganas adaptadas, todos los cultos, todas las cosas, pero ya forma parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestra forma de pensar, de tal manera que tenemos que adornarlo todo con religión, aunque no vayamos a la iglesia. No estoy hablando de que España es un país cristiano. Puede ser un país religiosa y culturalmente cristiano, pero eso no quiere decir que los habitantes de España son cristianos. Y nosotros deberíamos saber que si seguimos a Cristo, nos va a costar. Y para seguir a Cristo hay que sufrir. No hay que buscar sufrimiento, ¿eh? Yo no busco sufrimientos, pero me vienen solos. Porque ante la verdad no puedes dudar. Ante la injusticia no te puedes callar. Ante la injusticia social tienes que reivindicarla, comprometiéndote tú el primero, tú la primera, por ser justo y por ser legal en tus condiciones delante de Dios. Porque delante de los hombres, ya te digo que va a ser difícil. En siguiente punto le dice, evangeliza. Y yo no voy a abrir ahora la ventana y me voy a poner a gritar. No me refiero a eso. Yo hablo de evangelizar. Comunícale al Señor con tu vida y con tu fe la buena noticia. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. No naciste por casualidad, ni siquiera por el empeño de tu padre y de tu madre. No, naciste por Dios y para Dios. Dice, si morimos y si vivimos por el Señor, y si morimos, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Lo que Dios te ha llamado a ser, Pablo le dice a Timoteo, cumple con tu ministerio. Y esto no está dirigido al ministro de Sanidad, que también. El tuyo. Tu servicio a Dios, ¿cuál es? Cúmplelo, hombre, cúmplelo, mujer. Haz la obra para la que naciste, el propósito de tu vida. Y Pablo, para por si acaso no se ha enterado bien Timoteo, dice en el versículos del 6 al 8, lo primero que dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. La cultura de Pablo judía era el sacrificio, el cordero, los animales que eran degollados en el altar y derramada su sangre. Él sabe que él ya está a punto de ser sacrificado. Pero le dice tres cosas muy importantes. Timoteo, yo he peleado la buena batalla. ¿Cuántas batallas tenemos que no son buenas? Pero la buena hay que pelearla. He peleado la buena batalla de la fe. Tu batalla y la mía es servir al Señor. He acabado la carrera. He llegado a la meta. No sabemos cuándo llegue. Si tuviéramos la gracia de Dios de saber cómo Pablo
antes de llegar sabríamos si hemos acabado la carrera o la tenemos incompleta o nos hemos retirado por el camino. Y he guardado la fe. Y cuando habla de guardar la fe, no habla de guardar la fe, sino la doctrina cristiana. La doctrina cristiana. La doctrina de la Biblia, la que dice acerca de Dios, de la salvación, de la justificación por la fe, de la vida eterna. He guardado la fe, no solo la he guardado para mí, sino la he transmitido a los siguientes. Una de mis mayores preocupaciones es que nuestra iglesia, de la que soy pastor, tenga pastores, pastoras, que puedan servir en la iglesia cuando yo no esté. No porque yo quiera que permanezca, sino porque es mi responsabilidad transmitir mi legado de fe a los que vienen, pero también a mis hijos. Mi responsabilidad, dice la Escritura, ha ganado todo el mundo y al final ha perdido su alma. Eso no sirve para nada. Pero también que no se pierda mi casa. Mi responsabilidad es transmitir mi fe a mi familia, no mi religión, mi fe. Yo siempre he sido cristiano, siempre he creído en Cristo. Hubo un día que tuve una experiencia y de esa le hablo a mis hijos siempre y a todo el mundo, y lo hablo en la cárcel y lo hablo ante el que me preguntan, incluso cuando me preguntan ¿y por qué te cambiaste? Yo no me he cambiado, yo sigo a Cristo y en la iglesia donde estoy le puedo servir y he guardado lo que me entregaron y lo quiero entregar a los que van detrás de mí. Termina Pablo diciendo que hay una corona de justicia. Hay varias coronas. La corona de justicia que el Señor va a poner en la cabeza de los que esperan su vuelta. Yo quiero esa corona. Yo quiero que el Señor me corone. En fin, no por vanidad, sino porque es el Señor. Yo soy de los que creo que Jesús va a volver y lo deseo. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor nos ayude con este estudio bíblico a darnos cuenta que hay una palabra de Dios inconmovible en un mundo cambiante, un mundo inestable, un mundo inseguro, un mundo como el ser humano. Pero hay un Dios de paz, y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Paz y amor, dos cosas que no solo de los hippies. Paz y amor. El próximo domingo tendremos la Santa Cena. Estamos peleando si lo vamos a hacer en diferido, si no, porque hay un lío con el YouTube y con todo esto, pero como quiera vamos a celebrar la mesa del Señor y vamos a escuchar también su palabra. Mientras tanto, hermanos, y en estos días que estamos empezando a encaminarnos hacia la salida ordenada, os recuerdo que no hay nada seguro. Que confiemos en Dios, que oremos por los que toman decisiones y que oremos para que vivamos en paz. Que cada uno haga lo que tiene en su mano hacer y que lo haga bien. Oremos y sigamos orando por nuestros gobernantes, por los sanitarios, por los que nos sirven la comida en los supermercados, por los transportistas, por los policías, por toda la gente que nos cuida, por todo el mundo que colabora para que España funcione. Y oremos por el mundo. Que Dios nos ayude a vivir sintiendo su presencia. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos con los ángeles que cantan y que dicen que tú eres santo en el cielo, con todos los santos y con todos los que llenan tu gloria, te alabamos y te bendecimos. Cuando Isaías veía tu trono alto y sublime,
nosotros algún día esperamos verlo, pero mientras tanto, Señor, pedimos que bendigas a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestro mundo, a las personas que hemos nombrado, a las personas que están despidiéndose de sus seres queridos de una manera tan poco cercana, que tú traigas consuelo a todos los que sufren, que los que sufren puedan saber que tú estás cerca de ellos, que tú miras nuestras lágrimas, que te importan nuestros sentimientos, que nos amas y que eres misericordioso y lento para la ira y grande en misericordia. Señor, que tu paz esté con nosotros, que seamos de los que creen en ti. Dice el salmista, mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra, Señor, y mi alma aguarda al Señor. Dios mío, que tu paz esté con nosotros, que tu amor nos llene, que la gracia de Dios, nuestro Padre, el amor de Jesús, nuestro Salvador, y el poder del Espíritu Santo nos ayude y nos guarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.